Reporte 100. Eric Guerrero Rosas es comentarista de televisión, conferencista en foros académicos, políticos y empresariales. Es reconocido como uno de los analistas más acertados en el país y ha escrito el libro AMLO y la 4T, lo que viene para México. El autor que pronosticó desde 2016 un triunfo histórico y la baja del dólar pasando las elecciones, es lo que dice la portada del libro AMLO y la 4T. Justamente ayer se presentó aquí en Hermosillo este libro y le agradezco a Eric Guerrero Rosas que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Eric, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy bien, agradecido por este recibimiento tan amable que me das. Sí, ¿este libro se escribió en qué año? Hace 2 años, ¿sí? En el verano del 2019, aproximadamente se publicó a finales de diciembre de 2019. Con datos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que comprende qué periodo. Bueno, es un ejercicio de prospectiva, o sea, plantear escenarios hacia adelante, sí. Buenas, malas noticias, analizando todo su perfil, toda su trayectoria. ¿Sí, prospectiva para todo el sexenio? Sí. Para todo el sexenio. Así es. ¿Qué dijo en su libro en 2019 que pasaría en 2022 y que se ha cumplido? Bueno, uno fue la cuestión económica. A mí me preocupa mucho que se le pongan obstáculos a la inversión privada. La inversión privada es el principal motor de crecimiento, mucho más que la inversión de gobierno. La inversión de gobierno es importante cuando está bien hecha, pero la inversión privada es la que genera más empleos, la que genera prosperidad. Entonces, si llega un líder político y obstaculiza la inversión privada, pues la economía se iba a caer. Entonces, yo pronostico en este libro que en 2020 la economía mexicana iba a entrar en crisis, que la economía se iba a venir para atrás, sin tener idea de la pandemia. Claro. Y yo pronosticaba una caída de -1, -2% de la economía. Finalmente, empezó a debilitarse con las medidas, la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, de otro tipo de inversiones a nivel nacional, y finalmente llegó la pandemia, agravó la crisis y la caída fue mucho más grave, fue de -8 y pico. Pero pasó en todo el mundo, Eric. Sí, fue un impacto muy grave. Es más, hubo otros países del mundo que cayeron más que México. Exactamente. Sí. Pero sin pandemia, México de todos modos hubiera entrado en crisis. Ya había signos de debilidad por el ataque a la inversión privada. ¿Era una tendencia desde Peña Nieto o fue algo que se inició a partir de la administración de López Obrador? Se inició poquito antes, cuando ya era presidente electo y tomó la decisión de cancelar lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. ¿Eso fue el detonante del aeropuerto? Sí, cambió la expectativa. Ahí se empezó a detener la inversión en México. Sí. Empezó a haber incertidumbre. Entonces, sí, cuando se empieza a detener la inversión, se empieza a debilitar la economía, se generan menos empleo y viene la caída. Y ya por desgracia nos cae la pandemia y esa caída se hace mucho más grave. Pero ayer, por ejemplo, el financiero, el economista, publican que hay récord de inversión extranjera directa en México en las últimas semanas. Sí, porque algo que nos puede diferenciar, porque hay personas que tienen miedo. Sí. Hay venezolanos que me han dicho que se puede convertir México en otra Venezuela, como con Hugo Chávez, porque están viendo cosas muy parecidas que hizo Hugo Chávez en su momento en Venezuela, que las está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo explico en el libro que yo no creo que México se vaya a convertir en una Venezuela, porque hay una diferencia sustancial: los tratados y acuerdos de libre comercio. Sí. Entonces México es la economía que tiene más tratados a nivel global. Tenemos el tratado con la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá, con países asiáticos, con países latinoamericanos. Entonces yo ahí en el libro planteé esto, dije: si yo veo que López Obrador echa atrás los tratados de libre comercio, sí estoy dispuesto a creer que México se va a convertir en otra Venezuela. Pero no los echó atrás. Y yo pronostiqué en este libro, dije precisamente que no los iba a echar atrás, que los iba a ratificar uno a uno y que eso iba a traer inversión a algunos estados del país, que es del centro y del norte, los que están más conectados con la economía estadounidense, los exportadores, los agroindustriales, los maquiladores, la industria automotriz. Pero no va a ser un crecimiento, va a ser un crecimiento muy desigual. Se dice que López Obrador ha sido prudente en el manejo de las finanzas públicas. Se le reconoce que ha tenido un buen manejo de la Secretaría de Hacienda. ¿Es correcto esto o es impreciso? Es impreciso. Sí ha habido política de austeridad, pero también en otros sentidos ha habido un gran derroche. Sí. Un derroche tremendo. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas en Tabasco
prácticamente casi va a salir al doble de lo originalmente presupuestado, ¿no? Sí, pero Fitch puso la otra, una calificación triple B menos, ¿no? Triple B menos, yo no entiendo esas cosas raras de la economía, pero la semana pasada yo veía una nota que por el manejo prudente, serio de las finanzas públicas tiene una calificación pues no negativa, sino una calificación positiva, es decir, hay un reconocimiento internacional de que ha manejado bien las finanzas públicas, que ha sido prudente, pues. Sí, México está en mejor posición que otros países, por ejemplo, que Brasil, otros más, que es un desorden sus finanzas, pero algo que ha ayudado al gobierno federal ha sido el alza del precio del petróleo, que por momentos ha rebasado los $100, y en el presupuesto federal lo han manejado, presupuestaron $50, entonces ha habido un excedente de los ingresos petroleros y ha ayudado. Pero sí hay algunos focos rojos, por ejemplo Pemex técnicamente está quebrado, y si Pemex está logrando sobrevivir es por el apoyo federal, pero aquí la pregunta es, y si viene una crisis económica mundial, que es lo que parece, baja el crecimiento, baja la recaudación, bajan los precios del petróleo, entonces sí va a haber, no un escenario catastrófico, desde luego no como para pensar como que va a pasar lo mismo que en los años 80 con José López Portillo de declarar la moratoria de la deuda, no, yo creo que estamos lejos de ahí, pero sí puede haber problemas con las finanzas de gobierno. Sí, dice Fitch, ratificó triple a México, bueno, aquí estoy viendo aquí la nota, por un manejo, Fitch ratifica la calificación soberana de México en triple B menos con perspectiva estable. La agencia atribuyó el resultado a un marco de política macroeconómica prudente y finanzas externas estables. ¿Esto no es Venezuela entonces? No, sí. No, de ninguna manera. Por eso digo que México no veo que vaya a un escenario como Venezuela, pero sí hay algunos focos rojos, y por ejemplo estamos teniendo un retroceso a un gobierno autoritario. Y eso que López Obrador dice que Fitch son el diablo y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Es que mire, el presidente es un genio político, es muy hábil para conectarse con el público, pero en materia económica tiene dos defectos, tiene una gran ignorancia el presidente. Yo creo que no sabe ni qué es la ley de la oferta y la demanda. Pero los secretarios de Hacienda son igual de ignorantes. No, pero el problema es que el presidente no oye. Sí. No oye, es muy necio, y el presidente se siente orgulloso de ser necio. Un importante líder empresarial que me relató que en una reunión con él, antes de entrar con él, uno de sus secretarios le advirtió y le dijo: oye, ahora que pases con Andrés, con el presidente, dice, ten cuidado con lo que le dices y cómo se lo dices, porque si él siente que lo estás contradiciendo, que le llevas la contraria, lo puede tomar como un ataque personal. Ten cuidado. Sí. Entonces, si desconoce el área económica, es muy necio, eso es una desventaja. Su gran talento es político. Ahí sí, pues, casi nadie le gana. Pero el dólar ha estado en 20, 21, no se fue a 30, 40, 50, como habían dicho. No, hay varias razones. Yo aquí mismo en este libro comenté que ratificar los tratados de libre comercio, tener cierto nivel de austeridad en el gasto público, podría atraer capitales a México, que es lo que ha pasado. Tú lo mismo lo comentaste al principio, ¿no? De que México ha recibido inversión extranjera. Entonces, si de repente Estados Unidos está en auge, está creciendo fuerte, pues te aumentan las remesas que nos mandan nuestros paisanos. Las remesas rompen récord, entran muchos dólares, sube el precio del petróleo, aumenta la oferta de dólares, suben tus ventas o exportaciones hacia allá. La industria maquiladora ha andado muy bien a pesar de la pandemia. Entonces la oferta de dólares supera la demanda, vas a tener dólar barato, ¿no? El problema es cuando baje la tasa de crecimiento en Estados Unidos, te bajan las remesas, te baja el petróleo, te bajan las exportaciones y empiezas a tener problemas con el tipo de cambio. O sea, el dólar es responsabilidad, no es un asunto que tenga control el gobierno federal, no, es un asunto que tiene control externo. Sí. También los precios internacionales de petróleo, el costo de las gasolinas. Totalmente. Porque luego dicen, es que López Obrador dijo que no iba a subir la gasolina y sí subió. Aquí... pero ahí sí es bronca de López Obrador. Sí, ahí sí tiene control. Definitivamente sí tiene control en el precio de la gasolina. Es un precio administrado por gobierno. Sí. Y sí, por decreto, lo que ha hecho él es subsidiarlo. Le ha costado a las finanzas de gobierno... Hay cifras, diferentes análisis, pero más o menos 100,000 millones de pesos. El que veamos una gasolina barata, no en las zonas fronterizas donde hay empresas diferentes a Pemex que lo importan, lo llegaron a importar más barato antes de esta alza,
pero sí en el resto del país sí está subsidiado. Pero se imagina que costara realmente lo que cuesta la gasolina, unos 30 pesos el litro. No, entonces la inflación sería todavía más alta, las tasas de interés más altas. Sí. Entonces hay como que cierta manipulación económica, y es típico, todos los gobiernos lo hacen, sí. Y este no es la excepción. Nos fuimos con lo económico, pero ¿qué otra cosa pronosticó en 2019? Bueno, ¿qué pasaría más o menos en esta época? Una, que iba a tratar de eliminar los organismos autónomos, concentrar poder, poner ministros leales en la Suprema Corte de Justicia para de facto anular la independencia de la Suprema Corte, eliminar los contrapesos, eliminar la democracia y ir regresando a un gobierno autoritario tipo PRI, de partido dominante hegemónico, como el que tuvimos en los años 70. Y pues ha ido siguiendo esa línea. También irse ganando la lealtad de altos mandos militares. Sí. Por eso los ha puesto a cargo les ha dado la administración de aeropuertos, a puertos, ¿y aduanas, los contrapesos etcétera. no se autoboicotean? Por ejemplo, esto que Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, bueno, está mal que le hayan filtrado el teléfono y que hayan revelado esas conversaciones quizá privadas, esas grabaciones que ha dado a conocer Laida Sansores, pero habla de un dineral que le dio Antonio Solá, un publicista, parece que habla de millones de dólares, un publicista en Centroamérica. Luego habla de que le quiso sacar dinero al dueño de Cinépolis y que una cuota por cada candidato a diputado federal de su entidad, y ahora habla que a periodistas no los deben de matar a balazos, sino matar de hambre. Es decir, entiendo yo, puede haber muchos críticos del presidente López Obrador y mucha gente que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, pero uno voltea a ver a los Alitos, a los Marcos Cortés, a todos esos personajes, y nos recuerda que lo que había antes pues no era mejor que lo que hay ahora. Seguimos igual, porque el partido Morena no se libra, también está metido. Pero por ejemplo, esa es la transición, ese es el cambio, Alito Moreno es. No, la política, yo cito ahí una frase muy, muy ruda, sí, pero que es muy real y que se aplica en México. George Bernard Shaw, premio Nobel de literatura en 1919, en 1920. Él decía: a los políticos igual que a los pañales, hay que cambiarlos seguido y por las mismas razones. Sí. Otra frase también de Ronald Reagan en Estados Unidos que decía: la política es el segundo oficio más antiguo del mundo, pero se parece mucho al primero. Entonces, el reto, la esperanza, yo creo que por eso millones de personas votaron por el presidente López Obrador, fue acabar con la corrupción. Sí. Pero finalmente lo único que estamos viendo es que, bueno, pues, tristemente sí se ha castigado a algunos corruptos, se han sacado del poder a algunos antiguos miembros de la mafia del poder, como dice el mismo López Obrador, sí, pero se está sustituyendo por otros. Hay algunos políticos actuales del partido gobernante que no son nada diferentes a los anteriores. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo justifica finalmente Eric Guerrero Rosas la popularidad del presidente y que según las encuestas, hoy Universal publica una encuesta, Sheinbaum o Ebrard, a quien les pongan, ganarían la presidencia de la República con amplio margen? Sí, si no hay una coalición, si no se mantiene la coalición opositora con todos los partidos, o sea, con PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, con esos cuatro, las posibilidades de ganar son muy escasas. Sí, son no quiere Dante, ¿no? Sí, parte de la magia de esta popularidad, porque pues ha aumentado la inseguridad, la economía en algunos casos está dando tumbos. Parte de la magia es la habilidad que tiene el señor para aventar dardos al corazón, para explotar miedos y sentimientos, la habilidad que tiene para mandar dardos al estómago, explotar necesidades, y la habilidad también para mandar dardos al hígado, para explotar resentimientos, ¿no? La mafia del poder, los buenos contra los malos, etcétera. Entonces se conecta emocionalmente con el público, lo sabe hacer muy bien, como lo han hecho Lula da Silva en Brasil, Adolfo Hitler en Alemania, Hugo Chávez en Venezuela. O sea, es una habilidad muy, muy fuerte. 1, 2, el gasto social. En un país donde más de la mitad de la población económicamente activa tiene ingresos de miseria, donde se ganan 2 salarios mínimos para abajo, cuando mucho, pues una ayuda social
ayuda a adultos mayores, a personas con capacidades diferentes, becas para jóvenes para estudiar en la preparatoria, pues tiene un impacto tremendo. Sí. Tremendo. El gasto social también ayuda a reforzar esa imagen política, ¿no? ¿O no será que la oposición no ha construido un discurso que pueda convencer también al electorado? También tienen responsabilidad y tiene mucho que ver. Y parte de esta cuestión es que también no tienen un personaje fuerte, un liderazgo creíble que también se conecte con el público, ¿no? Sí. Entonces andan medio perdidones. Todavía falta para la elección presidencial. Hay que recordar, puede haber una sorpresa. Por ejemplo, con Vicente Fox, 3 años antes de la elección de aquella época, en el 97, nadie sabía quién era Vicente Fox. Ni siquiera pintaba. Nadie se hubiera podido imaginar que iba a surgir un líder que iba a tumbar al viejo régimen autoritario, el viejo PRI. Ahorita el tiempo apremia para la oposición. Queda poco tiempo, pero no se puede descartar. Es decir, Eric, ¿va a surgir un líder por ahí entonces? ¿Pudiera dar la sorpresa? No estoy seguro, pero pudiera. Sí. Salió Vicente Fox, pudiera ser. Si no lo encuentran, o a lo si mejor la es Colosio, ¿no? Puede ser. También he visto, estoy hablando por mi experiencia a nivel de cancha, porque ando muy activo en todo el país, con algunos personajes de partidos de oposición que tengo oportunidad de platicar en distintas partes del país. Me han dicho prácticamente lo mismo, lo ven con buenos ojos, ¿eh? Sí. Y como una buena marca por los antecedentes que tienen. Nada más que no se les vaya a meter el alito ahí porque no, la van a cajetear, ¿eh? Platicando con algunos priistas hace tiempo, cuando andaba la asociación, priistas así de pedigrí me decían, pues yo veo con buenos ojos, yo quisiera que fuera el nuevo presidente Narro, el doctor Narro. Le digo, ¿y por qué Alito no? Me decían, es que el doctor Narro no tiene cola que le pisen. Dice. Vaya. Bueno, Eric Guerrero Rosas, ¿dónde podemos encontrar el libro? A través de Mercado Libre. Sí. Y no sé si pueda dar un número. Sí, claro, por supuesto. A través de WhatsApp es 55 27 37 7784. Muy bien, Eric Guerrero Rosas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho, Juan Carlos, es muy amable. Igualmente, hasta que te vaya muy bien. Reporte 100.